Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a una escuela sabática más de GYC Paraguay y estamos en la lección 10 que se titula La expiación. Mi nombre es Aida Alfonso y estoy acompañado con... ¿Cómo están jóvenes? ¿Todo bien? Estamos acá con Aida, yo me llamo Ever y estamos acá queriendo desarrollar el resumen con ustedes nuevamente. Y entonces, para empezar, vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor, que está en el cielo, te damos gracias porque pudimos, Señor, tener nuevamente la oportunidad de grabar este video. Te pido, Padre, por cada jóvenes que van a asistir a este video, que tú, Señor, puedas estar con cada uno de ellos también con nosotros en este momento, Señor, y también te pido por el Espíritu Santo que pueda guiar nuestra mente, nuestra palabra y para que podamos, Señor, hablar de tu amor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ujú. Entonces, para empezar, vamos a leer el versículo de memoria que está en Levítico 16, 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y comentando a la vez. Dice versículo 1. Después que los dos hijos de Aarón murieron por haber ofrecido fuego prófano ante el Señor dijo a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario. Ahí, por ejemplo, vemos que Jesús habló a Moisés para que le diera un aviso a Aarón, para que no entre en cualquier momento en el santuario. Porque dice detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Ahí, por ejemplo, donde está la parte del propiciatorio, vemos que dijo Jesús a Moisés que Jesús iba a bajar ahí en ese lugar y que las personas que entran ahí, o sea, si Aarón entra ahí, que se va a morir porque estará en la presencia de Dios. Versículo 3. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carneo de holocaustos. Entonces ahí Aarón tendrá que entrar con un becerro para expiarlo y un carnero también, holocaustos. Y ahí el versículo 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre la carne se pondrá el cazoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino y se cubrirá con la mitra de lino. Estas son la santa vestidura, se les pondrá después de haberse bañado. Entonces ahí vemos que Aarón tenía que prepararse para entrar, de cómo se tiene que vestir, ahí dice todo, explica todo de cómo él tiene que prepararse para entrar para que pueda entrar. Versículo 5 dice, de la congregación de Israel tomará dos machos cabrios para expiación y un carnero para ofrecer el holocausto. Y entonces le dio el orden para que tome dos machos cabrios para la expiación. Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio de su expiación y hará reconciliación por sí y por su causa. Ahí, por ejemplo, vemos que Aarón tenía que llevar un becerro para que él pueda sacrificar por sí mismo. Después tomará los dos machos cabrios y le presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces ahí va a proceder de los machos cabrios. Entonces va a presentar delante del Señor esos dos. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabrios, uno para el Señor y el otro para Azazel. Entonces ahí los dos machos cabrios, uno que vemos acá, como dice el versículo, que uno sería para el Señor y el otro sería para Satanás. Tomará el macho cabrio que tocó en suerte y el Señor lo ofrecerá en expiación. Entonces ahí donde por un macho cabrio le cayó la suerte, entonces ese será para el Señor y de ese se ofrecerá el sacrificio de la expiación. Pero el macho cabrio que tocó en suerte para
Azazel, sería Satanás, lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto. Entonces el otro macho cabrio también va a presentar delante del Señor, pero ahí el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, entonces va a salir y va a traspasar todos los pecados que había en el lugar por ese macho cabrio que representaba a Satanás. Entonces, una vez de que le pase todos los pecados a ese macho cabrio, está un hombre específicamente para eso, para agarrar ese macho cabrio y llevar y dejar al desierto. Entonces, un poquito de eso entendemos de estos versículos. ¿Hay a tener algún comentario sobre la expiación, sobre los versículos? Y acá entendemos que primero el sumo sacerdote, el día de la expiación se hacía una vez al año y el sumo sacerdote primeramente tenía que eh, expiar sus pecados ofreciendo el becerro, ¿verdad? Primero él se tenía que limpiar para presentarse delante de Jehová. Entonces, después él primero entraba en el lugar santísimo y llevaba la sangre del becerro y rociaba 7 veces el propiciatorio. Después, después ofrecía el macho cabrío para el pueblo, para la expiación del pueblo, ¿verdad? Y también hacía lo mismo, llevaba la sangre y rociaba 7 veces el propiciatorio. Y ahí él, em, como que él cargaba todos los pecados del pueblo, llevaba y ponía las dos manos sobre el macho cabrío que representaba a Satanás y confesaba ahí, o sea, colocaba todos los pecados de Israel sobre ese macho cabrío. Y a partir de ahí se lleva al desierto, o sea, había un hombre específicamente que llevaba el, este macho cabrío al desierto. Entonces, ese es lo que todo para poder, digamos, sacar del campamento para que se pueda limpiar el campamento del pecado es, es el día de la expiación. ¿Y cómo, o sea, qué significa esto? Sino que Dios, como consiste en que no solo Dios nos perdona nuestros pecados, sino que Dios quiere cubrirnos completamente y restablecer su relación con nosotros. Ese significa también que somos purificados, perdonados y reconciliados con Dios. O sea, eh, como que nosotros estábamos separados a través del pecado y Dios une otra vez, nos une a nosotros con Él, digamos, y como si nunca hubiera pasado nada, digamos. Ahí como vos dijiste, que la expiación representaba tres cosas, ¿no? Uno que el perdón de los pecados, segundo, eh, la limpieza, como dijimos, también la purificación. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que Jesús, como dijo Aya, quiere perdonarnos, quiere limpiarnos y también purificarnos. Entonces Jesús quiere y anhela esa comunión íntimo que Jesús quiere estar con nosotros, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que Jesús quiere limpiarnos de todo. Eso significa la palabra expiación también. Y ese día, el día de expiación, era un día muy especial porque donde Dios se acercaba a su pueblo para poder juzgar y para poder limpiar de sus pecados, ¿verdad? Porque durante todo el año se hacía el sacrificio para perdón de los pecados, ¿verdad?
y era también un día para que uno pueda reflexionar, poder orar más, ayunar, poder confesar, ¿verdad? Todo el pecado y estar más en comunión con Dios. Entonces, nosotros pensamos, si es que el pueblo de Israel ya todo el día, cada día tenía que sacrificar y más en el día de la expiación, si es que el pueblo de Israel necesitaba ser perdonado 2 veces y expiado o no, ¿cómo sería? Tipo, tienen que perdonarse 2 veces. En realidad, en Levíticos 4 nosotros vemos que el pecado eh, es transferido al cordero y eso se llevaba la sangre o el sumo sacerdote comía el sacrificio y a través de eso se llevaba simbólicamente el pecado al santuario. Y cualquier pecador que traía el sacrificio a ese, inmediatamente se, se concedía el perdón con una promesa de expiación. O sea, la expiación es limpieza. Entonces, los dos estaban separados. O sea, el día del perdón y el día de la limpieza. Porque algunos capaz, uno confiesa sus pecados, pero capaz no está completamente arrepentido de lo que habían hecho. Entonces, había un día especial para, para poder limpiar de todos los pecados. Ahí, por ejemplo, como dijiste, sabemos que Dios solo perdona los pecados que son, que las personas sí verdaderamente se arrepienten, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que todo el año se hacía el sacrificio, como dijo ahí. Entonces, sabemos que en el día de Yom Kippur se limpiaba totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, también nosotros, como hoy, nosotros lo que estamos hoy, también podemos pedir perdón todos los días a Dios por la mala cosa que hacemos, pero sí Dios va a perdonar nuestros pecados, nuestras debilidades, si realmente nos arrepentimos, nos arrepintamos verdaderamente. Entonces, una parte también, dijo la lección, tocó una parte donde dice, y también voy a tocar un punto y dice que algunos puede ser que se arrepiente de algo malo que hace, pero al final se arrepiente nuevamente de su arrepentimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, quien se arrepienta verdaderamente y otro no, ¿no? ¿Verdad? Entonces sabemos bien que Dios va a perdonar y perdona los pecados, pero que uno tiene que arrepentirse verdaderamente. Y en 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos perdona si es que nosotros realmente confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Y justamente por eso en Mateo 18 nos quiere, nos dice también sobre eso que algunas veces uno busca el perdón, pero no con un corazón sincero. Entonces Dios quiere que nosotros realmente nos arrepintamos de verdad y que podamos ir a Él de forma sincera y producir cambios en nuestras vidas.
O sea, en nuestra vida se tiene que mostrar que realmente estamos arrepentidos, Ujú. porque si no estamos realmente arrepentidos, o sea, Dios te perdona, pero uno, si es que todavía sigue con ese pecado acariciando, entonces ¿cómo Dios nos va a limpiar de nuestros pecados si nosotros mismos no queremos dejar, ¿verdad? Y eso es lo que dijimos, a veces uno se arrepiente, pero después se arrepiente por haberse arrepentido, ¿no? Entonces siempre cuando uno se arrepiente hay que dejar y mostrar la diferencia de que realmente quiere dejar ese pecado, ¿no? Porque a veces decimos, ah, ya no voy a hacer más esto, y uno se arrepiente verdaderamente en el momento, pero al día siguiente o en algún momento la misma cosa. Entonces, esa clase de eh, tipo, si yo pido perdón y sigo actuando así, ¿cómo Dios me va a limpiar completamente? Entonces, tenemos que entender bien que pedir perdón y arrepentirse de verdaderamente, hay que también traer un cambio a nuestra vida. Tenemos que dejar las cosas que nos va a llevar a la perdición, así por decir, porque el pecado, eso es lo que vamos a conseguir si practicamos el pecado. Y la otra pregunta es, ¿cómo eliminar la culpa? Primeramente, para que nosotros podamos eliminar la culpa, primeramente tenemos que darnos cuenta que somos culpables, porque hay personas que no se dan cuenta que es culpable de algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a realmente darnos cuenta? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede convencer también a través de nuestras conciencias, pensando lo que uno hace, estudiando la palabra de Dios y escuchando a personas que realmente enseñan la palabra, enseñan la verdad. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestros pecados, en la Biblia encontramos que debemos confesar esos pecados, debemos depositar esos pecados sobre Jesús, confesar a Él y confiar que su muerte es suficiente para cubrir nuestros pecados. Así mismo. Y a través de eso, Él nos limpia de todo y nos o sea, restablece nuestra relación con Dios. Si nosotros llegamos a ver estas historias que estamos leyendo, simbolizaba especialmente lo que Jesús iba a venir y hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces, antes se veía que uno sacrificaba corderitos, sacrificado por los pecados, y nosotros hoy en día ya recibimos esa parte como gratis, así por decirlo, porque sabemos que Dios mandó a su Hijo como un cordero que fue llevado al matadero, dice la Biblia, ¿no? Ni abrió su boca, dice, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros recibimos la gracia de parte de Dios entregando a su Hijo único por cada uno de nosotros. Y entonces nosotros ya tenemos más facilidad, así por decir, para pedir perdón por nuestros pecados. Porque imagínate hoy en día si nosotros íbamos a llevar un corderito a matar, ¿cuántos corderitos íbamos a matarnos? Días a día, ¿no? Entonces, la gracia, lo que nosotros tenemos hoy es que arrepentirnos de la cosa mala que hacemos. Y, y sabemos que nuestro Dios está allá arriba y está esperando nuestro arrepentimiento para limpiarnos de a poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos muestra al leer estos versículos que el sacrificio que se hacía antes. Nos muestra que Jesús iba a venir y morir por nosotros y nosotros recibimos esa gracia hoy en día para que podamos cada día arrepentirnos de la cosa mala de este mundo.
Y también nos habla la lección de que la sangre de Cristo, a pesar de que Él nos libra de nuestros pecados, de nuestra condenación, ¿verdad? No, que no va, o sea, el pecado va a quedar registrado en en el santuario hasta el día de la expiación. Pero una vez que en el día de la expiación, que la persona sí se ha arrepentido sinceramente, esos pecados serán borrados de los libros celestiales, nos dice. Ujú. Tenemos esa esperanza de que si verdaderamente nos arrepentimos, esos pecados van a estar borrados. Porque sabemos bien que todas las cosas malas, tanto malas como buenas, está registrado allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, y si se arrepiente verdaderamente, como dijo ella, se va a ir borrando. Y esa es la buena noticia que tenemos también, ¿verdad? De que también nosotros sabemos que cuando Dios perdona, se olvida y nunca más vuelve a acordarse de ese pecado. Entonces, también hay una parte donde me gustó mucho que estábamos comentando acá con Aida, y una parte donde el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y dijimos que transfería los pecados por ese macho cabrío, y eso representaba a Satanás, ¿no? Entonces vemos acá que cuando Jesús vuelva, simboliza exactamente eso, que los pecados se va a terminar, ¿no? Jesús, Dios quiere terminar con el pecado, y vemos acá la misma cosa que nos muestra ahí en el Antiguo Testamento que Jesús va a hacer, ¿no? Entonces va a sacar todos los pecados y le va a transferir todo a Satanás y le va a dejar en el desierto, ¿verdad? Como nosotros vemos en Apocalipsis también en el punto del milenio, que Satanás quedará atado durante 1000 años, ¿no? Entonces, también eso es muy bueno entender que toda la cosa que pasó en el antiguo también está sucediendo en nuestro tiempo, pero hay poco de diferencia, ¿no? Nosotros ya somos más bendecidos de no estar matando por delito. Entonces, ¿hay algún punto más que quiera tocar? Bueno, entonces vamos a finalizar nuestro estudio nuevamente con una oración. Ahí puede. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, que podamos estudiar una vez más tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros también podamos realmente arrepentirnos de nuestros pecados y podamos que nuestros pecados en el día final, Señor, en el día de la expiación final, que puedan ser borrados, Señor, y que podamos estar contigo en tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, por todo y te pedimos también por cada uno de los jóvenes que van a ver este video en el nombre de Jesús. Amén. Amén.